En esta clase vamos a ver sobre el péndulo simple. Un péndulo simple es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo inextensible de masa despreciable y longitud L. Cuando el péndulo se encuentra en reposo, es decir, en vertical, permanece en equilibrio ya que la fuerza del peso es contrarrestada por la tensión de la cuerda, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. La fuerza del peso es contrarrestada por la tensión de la cuerda T, de longitud L y de masa M. En el gráfico de la derecha tenemos a nuestro péndulo desplazado respecto a la vertical, donde podemos observar el ángulo alfa, la longitud de la cuerda L, la tensión de la cuerda, la componente normal del peso, la componente tangencial del peso y el peso con su respectivo ángulo alfa. En la figura se muestran las fuerzas que intervienen en un péndulo simple de masa M que se encuentra en su posición de equilibrio, en la izquierda, o desplazado respecto a la vertical, que es en la derecha. Cuando se separa de la posición de equilibrio, la tensión contrarresta solo a la componente normal del peso, siendo la componente tangencial del peso la fuerza resultante, como veíamos aquí. La componente normal del peso contrarresta a la tensión. Esta fuerza es la responsable de que aparezca una aceleración, que trata de devolver al péndulo a su posición de equilibrio. Ahora tenemos la siguiente fórmula. La componente normal del peso más la tensión es igual a 0. Y también que la componente tangencial del peso va a ser igual a menos masa por gravedad por el seno del ángulo. Ahora tenemos lo que es las componentes tangencial y normal de una fuerza, también llamadas componentes intrínsecas. Para poderlas definir, vamos a utilizar un sistema de referencia intrínseco en cada punto de la trayectoria, tal y como se puede ver en la siguiente figura. Tenemos que trazar nuestro sistema de referencia intrínseco, es decir, eje y eje X, para poder poner en los siguientes X lo que es la componente tangencial del peso, la componente normal del peso, su respectivo ángulo y el peso. En cada punto de la trayectoria de un péndulo podemos definir un sistema de referencia en el que uno de los ejes tiene su dirección tangente a la trayectoria y el otro perpendicular a esta. Es posible descomponer cualquier fuerza en dos fuerzas situadas sobre estos ejes, denominadas componente tangencial y componente normal. Como en la figura y en este ejemplo se muestra la descomposición de la fuerza del peso en su componente tangencial y en su componente normal. Es importante que se observe que el sistema de referencia establece para cada punto de la trayectoria uno de los ejes es tangente a la trayectoria en ese punto y el otro es perpendicular al primero, es decir, normal a la trayectoria en ese punto. El péndulo simple como oscilador armónico. Un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas. La fuerza restauradora es la componente tangencial del peso, de valor P sub t, y la aceleración del péndulo es proporcional al desplazamiento, pero de sentido contrario, como se puede observar en la siguiente expresión, A igual a menos G sobre L por X, donde A es la aceleración del péndulo y depende de la distancia a la posición de equilibrio X, y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Ahora tenemos G, que es la aceleración de la gravedad, y su valor es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora tenemos lo que es L, la longitud del péndulo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Y por último, X, que es la separación X de la vertical de equilibrio del péndulo y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Como podemos observar en esta figura, en este gráfico, aquí tenemos la separación X, que es de la vertical hasta donde se ubica el péndulo. Ahora vamos a ver el periodo del péndulo simple. El periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca amplitud
viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad. No influye la masa del cuerpo que oscila ni la amplitud de la oscilación. El periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. También se define como el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa. Y su valor viene determinado por la siguiente fórmula. T es igual a 2 por pi y por la raíz de L sobre G, donde T vamos a tener que es el periodo del péndulo y su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. L tenemos que es la longitud del péndulo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Y G, que es la gravedad, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. ¿Cómo determinar el valor de la gravedad con un péndulo? La expresión anterior nos permite calcular el periodo, conocidas la longitud del péndulo y el valor de la gravedad. Siguiendo el proceso inverso podemos determinar el valor de la gravedad. Conocida la longitud L, medimos el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa y aplicamos la siguiente expresión, despejada de la expresión del periodo anterior, es decir, de la fórmula que tenemos aquí. Lo que hacemos es despejar G de esta fórmula. Entonces G nos quedaría igual a 2 por pi dividido para t y todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por la longitud. Y como sabemos la gravedad va a ser expresada en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora tenemos el ejemplo que nos dice, ¿cuál será la gravedad en un planeta en el que un péndulo de longitud 10 centímetros tarda 0,634 segundos en realizar una oscilación completa? Tenemos la solución. Primero veamos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos la longitud del péndulo, L igual a 10 centímetros. Expresado en metros nos queda 0,1 metros. El tiempo de una oscilación o el periodo, T es igual a 0,634 segundos. Entonces lo que tenemos que aplicar es la expresión del periodo del péndulo para poder despejar G. Tenemos aquí la fórmula del periodo T igual a 2 por pi por la raíz de L sobre G. Despejado G nos quedaría 2 por pi sobre T, todo esto elevado al cuadrado y por L. Y ahora reemplazamos lo que teníamos como datos en el ejercicio. T es igual a 0,634 segundos y L 0,1 metros. Al realizar todos estos pasos, nos quedaría que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.